Y aquí incluso, bueno, en las últimas horas, algunos voceros de la derecha en los medios de comunicación están pidiendo ya directamente formatear la Argentina de un modo más autoritario, a lo Bolsonaro. Sí, como si la Argentina no tuviera experiencia de eso, ¿verdad? Exacto, exacto. ¿Y a dónde conduce eso? Se sabe dónde se empieza, pero nunca dónde se termina. Porque después es un fenómeno que se alimenta a sí mismo. Esa película ya la hemos visto, ya la hemos visto. No, a la larga no da resultado. Más. Tal vez las raíces de esa exacerbada radicalidad en la forma de plantear y de ver las cosas, sus largas raíces tal vez están en la época autoritaria. Porque más allá de las medidas quedan la certidumbre de esos recursos que se utilizaron, porque culturalmente heredamos lo bueno, pero también heredamos lo malo. Y en momentos de desasosiego, las clasificaciones se nos entreveran. Y creo que confundimos autoridad con autoritarismo. Y bueno, el tono de estos días anda por ahí, es embromado. En el Uruguay tenemos otra tradición, pero corremos peligro, mi querido amigo. ¿Saben por qué? Porque la Argentina es como una especie de hermano mayor. Exacto. Lo que pasa en la Argentina después tiende a repercutir acá. Nuestra relación no es una relación cualquiera. Hay una especie de unión subliminal histórica que está ahí. Y entonces, me temo que muchas cosas buenas que tiene la Argentina no las copiamos, pero algunas malas las tendemos a copiar. Lo que más me duele es que la Argentina compone la panoplia de 3 o 4 grandes países de América Latina, que por lo tanto tienen una gigantesca responsabilidad en el futuro del sur, y no se dan cuenta. No quieren darse cuenta. Ahora los han convocado por la cuestión del clima. Sería bueno que se autoconvocaran por el destino de América del Sur. Ahora, es increíble también, Pepe, no sé cómo está en el Uruguay, en su país, porque ahora son gobierno, pero la derecha en la Argentina está desatada, están negando y en contra de toda medida sanitaria, ¿no? Y es increíble lo que están tratando de aprovechar electoralmente este momento. Yo creo que la Argentina, vista desde nuestra perspectiva, tiene una enfermedad muy grave, el odio introducido en la percepción política y social. Es demasiado crudo y corta de entrada toda posibilidad de intercambio, de diálogo, y las sociedades modernas son inmensamente complejas y cada vez lo van a ser más. Ello supone que es inevitable que en una sociedad contemporánea existan puntos de vista diversos, desacuerdos, diferencias, percepciones. Esa idea de un mundo pintado de perfecto no existe, es una quimera.
¿Por qué? Porque estamos en situaciones sociales distintas, estamos frente al reparto de los bienes en posiciones distintas, gozamos de capitales intelectuales muy distintos, porque hay quien tiene una formación tecnológica unilateral y quien tiene una visión humanística también unilateral. Es demasiado el conocimiento que anda en la vuelta y la capacidad humana tiene límites. De ahí que nos aparecen movimientos radicalizados en una esquina de la sociedad, en otra, colocando su causa particular como el centro del universo, y a veces puede ser una causa muy importante, pero en el centro del universo está la lucha por la vida, que es al final el valor más cotidiano y más trascendente, el querer vivir. Y sin embargo nos olvidamos de eso. Entonces hay que tener tolerancia intelectual que determina conductas donde se puede acordar, discrepar, pero hay un tono de altura, y se evita la ofensa gratuita que le coloca cuestiones subjetivas al intercambio que hay en toda la sociedad. La Argentina duele. Cuando uno la ve de lejos, duele porque es como un odio de crucero y de venado. No, y por ese lado no hay ninguna salida. Y los actores políticos parecería a veces que ese medio ambiente que se ha creado también los arrastra a ellos. Y veo que la pandemia, en lugar de aminorarlo, lo ha multiplicado. Sí, es así. Porque utilizan la pandemia en lugar de hacer algo, porque hoy, a ver, Pepe, la dinámica de este mundo es elegir entre la vida o la muerte ante el avance del coronavirus. Lo está pidiendo Angela Merkel en forma desesperada al Parlamento alemán. Y aquí se está utilizando esta pandemia para hacer política, para exacerbar eso que usted muy bien plantea, que es el odio inoculado a la sociedad, ¿no? Como una forma nefasta de hacer política. No se puede hacer política con el odio. El odio y el amor son ciegos, pero tienen una sustancial diferencia. El amor es creador. En cambio el odio termina destruyendo hacia afuera, hacia quien se le profesa, pero también destruye hacia adentro, a quien lo blande. Okay. Es un arma de doble filo. Y entonces, si no se aprende a dejar cosas que son bagatelas, sin importancia, y cargar en la mochila las cosas importantes, no se puede vivir. No se puede vivir. Porque la naturaleza nos colocó los ojos hacia adelante, y hacia atrás puede haber recuerdos buenos y malos, pero hay un conjunto de cuentas que no se van a cobrar nunca. El problema es esperanza hacia mañana, es porque lo más importante es lo que vendrá, no lo que fue. Es verdad. Sí. Bueno, pero ahí hay que volver, el otro día esto lo hablábamos también con Lula, ¿no? Y lo hemos hablado con usted, Pepe, ahí hay que volver a integrar esta patria grande, la UNASUR, que todos estos gobiernos de derecha han destruido. Es necesario que ustedes, Pepe, Lula, Evo, Cristina, vuelvan a orientar en un faro para recrear estas condiciones, ¿no? Es importante eso. Yo creo que más allá de los nombres, porque los nombres estamos sometidos a la historia, el problema es que las nuevas generaciones, fundamentalmente la juventud universitaria,
deben de darse cuenta que deben de asumir la responsabilidad de la integración federal de América vista como un todo. ¿Por qué? Porque el mundo se está aglutinando en alrededor de gigantescas unidades. Es un proceso sordo que está allí, pero se está dando. Ese es el mundo que viene, sí. El mundo que está creando, y en ese mundo, atomizado en un montón de repúblicas, nuestros nietos no tienen nada que hacer. O agrándate o vete. Es decir, va a ser como entregarnos sin haber intentado. La integración no es para que desaparezcan las patrias, la integración es para ponerle un alero que las proteja. Exacto. Porque no tiene ningún sentido. Tenemos patrias latinas que son menores al presupuesto de una empresa transnacional. Entonces, no jodamos. El mundo que viene tiene dimensiones que son colosales. De ser o no ser, y para defendernos tenemos que multiplicar nuestra fuerza, y la manera de multiplicarla es juntarnos de alguna manera. Y no puede ser que estoy de acuerdo con este régimen y estoy en desacuerdo con aquel. Nos tenemos que juntar con lo que tenemos, con lo que somos, no con los sueños, porque tenemos que luchar por la vida. Sí, sí, qué bueno está esto, ¿eh? Y en esto le quiero preguntar, porque ustedes también tuvieron este debate, y con la importancia que ustedes siempre desde el Frente Amplio, usted particularmente cuando fue presidente, le dieron a la educación, pero acá en la Argentina se ha planteado, por las restricciones que ha tomado el presidente frente al avance de la pandemia, para mí un falso dilema entre la educación en forma presencial o en forma virtual, ¿no? Y que se niega la virtualidad, y se ha tomado como un capricho que los chicos tienen sí o sí que estar en la escuela frente a esta pandemia que estamos viviendo. Yo creo que es una discusión infantil, por ser benigno en lo que estoy diciendo, porque naturalmente que la educación, sobre todo en las primeras presenciales, en las primeras etapas de la vida, es muy importante. Pero no creo que se vaya a descuajar la educación porque esté 15, 20 días, un mes cerrada la escuela. Porque sencillamente se puede retomar acudiendo a modificar los periodos de vacaciones. Lo que se pierde hoy se puede recuperar mañana si hay un poco de aptitud abierta con respecto a la organización del trabajo. En los otros escalones más altos, la educación virtual es cada vez más y más y más tangible por todas partes. Creo que es un proceso que se viene. Y creo que va a desatar un cataclismo en el campo de la educación. En todas partes hay crisis con la educación. Ya no hay, en el futuro no va a haber que transferir conocimiento, el conocimiento está en la máquina. Lo que va a haber es que transferir la capacidad de saber elegir, discernir, pensar, lógica, sé de descubrir, aventura del pensamiento. La formación intelectual probablemente sea muy distinta, y no vamos, para bien y para mal, no vamos a escapar de el devenir de la civilización digital. Está impuesta. Negarla más vale discutir sus puntos frágiles. Y pienso que la presencialidad se puede retomar en cuanto las condiciones mejoren, y se pueden modificar los periodos vacacionales para recuperar lo que se perdió.
Sí, 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 totalmente. Incluso esto no es que se pierda, que pueden los chicos estar desde sus casas conectados virtualmente porque esa posibilidad se les sigue dando. Claro, Incluso, el problema está que hay sectores muy pobres que son siempre bueno, los más afectados, claro, ahí porque está. viven en viviendas precarias, Ujú. muy pobres, no tienen acceso a esto, al otro. Bueno, ahí El está. problema vuelve hasta lo mismo, Ujú. la desigualdad Totalmente. atroz. Exactamente.